Un saludo de paz y bien para cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes. El día de hoy, miércoles, vamos a iniciar con nuestras clases de personal social. ¿Y qué tenemos preparado para esta sesión de aprendizaje? Hoy hablaremos acerca de la reconstrucción nacional. Ustedes tienen que tener claro que este proceso se da tras la guerra con Chile. Tras esta guerra, chicos, hubo muchos cambios en nuestro país. La sociedad se encontraba totalmente destruida. No había ningún dirigente civil capaz de tomar las riendas del gobierno peruano. Este periodo coincide con la Segunda Revolución Industrial y con el incremento de las exportaciones de caucho. Durante estos años, el partido civil se desprestigió y surgieron nuevos grupos políticos. El crítico más destacado de esa época fue Manuel González Prada. Cuando nosotros tuvimos la guerra con Chile, sin lugar a duda tuvimos que enfrentar diversas consecuencias. Por ejemplo, la primera consecuencia a la que nos enfrentamos fue que el Perú le cede a Chile Tarapacá. Una segunda consecuencia fue que Tacna y Arica quedan en poder chileno por 10 años hasta que un plebiscito decida su suerte. El Perú debería de pagar 20 millones de pesos por indemnización a Chile. Otra cuarta consecuencia fue la pérdida total de la riqueza salitrera. Quinto, surgió la frontera con Chile. Pero esas no fueron las únicas consecuencias. Como sexta consecuencia tuvimos la cesión definitiva de Arica a los chilenos. La destrucción total de la agricultura e industria peruana. Octava consecuencia fue la crisis económica fiscal, la caída de la moneda y la ruina de nuestro crédito exterior. Otra de las consecuencias fue el surgimiento de la reconstrucción nacional. Cuando hablamos de reconstrucción nacional, nos referimos al periodo de inestabilidad política y social que se origina luego de la desastrosa derrota ante Chile. Sin lugar a duda, las pérdidas humanas en una guerra generó desfalcos, generó la pérdida social. ¿En qué sentido? No solo de las vidas humanas, sino que al exponer tantos peruanos, también su pérdida de ellos física atentó contra el ente económico de los hogares del Estado peruano. Es así que el Perú busca resarcirse de la ruina a través de la explotación foránea de nuestras materias primas, lo que marcó nuestra dependencia económica internacional. Ustedes habrán escuchado hablar de la deuda externa. Efectivamente, como el Perú se ve desfalcado por diversas guerras que tuvo que enfrentar, solicita la ayuda económica de otros países. Esto nos hace tener la millonaria deuda externa que perdura hasta el día de hoy a otros países con nosotros. Esto nos ha generado ser un país tercermundista. ¿Por qué? Porque dependemos de las grandes potencias mundiales, de los países del primer mundo, para que puedan ayudarnos económicamente para poder solventar el desarrollo de nuestro Estado peruano. Esta reconstrucción nacional se da en dos etapas. Por ejemplo, una de las etapas fue el segundo militarismo, que se dio en los años de 1884 hasta el año de 1895. Dentro de este primer periodo o primera etapa vamos a analizar el gobierno de Miguel Iglesias, el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, como el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. La segunda etapa de esta reconstrucción se da con el segundo gobierno de Pierola, dado en el año de 1895 a 1899. Entonces, vamos a analizar los gobiernos que se dieron en este proceso de reconstrucción. Hablaremos del primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que se estableció en los años de 1886 a 1890. Es así que sube al poder tras un golpe de Estado. Cuando hablamos de golpe de Estado, nos referimos a que por medio de las fuerzas militares se asume el mando de nuestro Estado peruano.
es un golpe a tipo de presión. ¿Por qué? Porque nuestros ciudadanos no van libremente a elegir a nuestro gobernante, sino que por las fuerzas militares se asume la presidencia del Perú. Andrés Avelino Cáceres fundó el Partido Constitucional. Buscó reorganizar al ejército. Se adquirió de la Cañonera de Lima. Se crea el Banco Italiano. En su gobierno también se da inicio a la explotación del petróleo, que se dio por medio de London Pacific Petroleum, con la cesión de La Brea y Pariñas. Comienza el auge del caucho. También Cáceres busca la repatriación de los héroes de la guerra. Hablamos de Miguel Grau, de Alfonso Ugarte, y entierro en el presbítero a Matías Maestro. En el gobierno de Cáceres se inaugura el alumbrado eléctrico y el servicio telefónico en Lima, la capital del Perú. También dentro de su gobierno, una característica va a ser la disminución del gasto público, el impuesto al papel sellado, al tabaco y al alcohol. Se genera también el Tratado de García Herrera con Ecuador, que no fue aprobado por el Congreso de la República. Se establece la contribución personal. Es así que Manuel González Prada tiene una filosofía que mencionaba que los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Buscaba simplemente González Prada con esta filosofía que los jóvenes puedan tener la oportunidad de desarrollarse en distintas esferas de nuestro Estado peruano. Dado a que la guerra nos había dejado consecuencias sociales, económicas, políticas, era momento de que esta reconstrucción, esta reorganización de nuestro Estado peruano pueda generar nuevas oportunidades a lideresas y líderes jóvenes que se daban en aquel entonces. También hablaremos en esta reconstrucción del contrato Grace, que se firmó el 25 de octubre del año de 1889. ¿Cómo se dio este contrato? Esto fue firmado entre el gobierno peruano y Miguel Grace, que trataba de negociar nuestra deuda externa de 51 millones de libras. En aquel entonces debíamos 51 millones de libras. ¿Cuáles eran los acuerdos principales? ¿Qué iba a recibir el Perú? La cancelación total de nuestra deuda externa. ¿Pero qué deberíamos entregar a cambio? Deberíamos entregar de nuestros ferrocarriles por 66 años. Es decir, la producción ferrocarrilera no iba a estar a disposición del Estado peruano. Tenía que entregar el Perú 3 millones de toneladas de guano y entregaba 2 millones de hectáreas en la selva. Se generaba un estado libre de navegación y propiedad de los vapores en el Titicaca y el pago de 33 anualidades de 80,000 libras esterlinas. Y se formó la Peruvian Corporation. Esos fueron los puntos principales del contrato de Grace. Pero también dentro de esta reconstrucción nacional, en la primera etapa, tenemos que observar el gobierno de Miguel Iglesias. ¿Qué se buscó o qué se logró dentro de este gobierno? Se reabre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por medio de Francisco García Calderón. Se reorganizó el Colegio Guadalupe. Se produjo la rebelión indígena antifiscal en Huaraz por Pedro Pablo Atusparia, continuado por Ushku Pedro. Fue derrotado, que todo este proceso se dio en Huaripampa. Se inicia la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, teniendo como máximo exponente en aquel entonces a Ricardo Palma. Se iniciaron los estudios para la reconstrucción de muelle en el Callao y el alumbrado eléctrico. Se produce el sacrificio de Daniel Alcides Carrión, destacado representante de nuestra medicina peruana. Ahora, en la primera etapa también se habla del gobierno de Remigio Morales Bermúdez, dado en el año de 1890 a 1894. Su primer vicepresidente, Pedro Alejandrino del Solar, y el segundo, Justiniano Borgoña, terminaron la construcción del ferrocarril central de Lima, que conectaba a la capital con La Oroya. Se dio la ley de las elecciones municipales.
Es en el gobierno de Remigio Morales donde todo el Perú, a través de sus 24 departamentos, y ellos, a través de las provincias, empiezan a elegir por voto popular a los alcaldes municipales. También se estableció el habeas corpus. El habeas corpus es una medida legal que busca que a las personas que hayan sido detenidas sin causa alguna y sin sustento jurídico, se les dé la libertad condicional mientras se pruebe que éstas verdaderamente hayan cometido el acto delictivo por el cual están siendo juzgados. Se firmó el Tratado de García Herrera con Ecuador, el mismo que no fue aprobado por el Congreso de la República. Se cumplieron 10 años del Tratado de Ancón. Se inaugura el camino a Pichis, que era a la selva peruana. Se adquirió la Constitución y Chalaco. El 1 de abril del año de 1894, el presidente muere y asume el mando del Estado peruano el vicepresidente, quien era en aquel entonces Justiniano Borgoña, quien convoca a elecciones populares al Estado peruano. Dentro de esta primera etapa también se habla del segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, dado en los años de 1894 a 1895. En este gobierno, Cáceres enfrentó una fuerte oposición de la coalición nacional, es decir, de los grupos políticos de los demócratas, los civilistas y la Unión Cívica, liderados por Pierola, como delegado nacional y máximo representante de estos tres gremios. Cáceres aumentó los impuestos y redujo los sueldos a los empleados para darles el caudal reducido a los miembros del ejército. Se implantó una dictadura militar. Recuerden que el primer gobierno de Cáceres también fue por un golpe de Estado, es decir, Cáceres tenía a su favor el poderío y el apoyo del Estado militar, del gremio militar de nuestro Estado peruano. Los acusados de conspiración eran llevados a los calabozos y otros eran fusilados. En el segundo gobierno de Cáceres, el 17 de marzo del año de 1885, llegaron a Lima el nuncio apostólico, que en aquel entonces era José Machi, general, quien al llegar menciona las siguientes palabras. General, a usted hoy le odian hasta las piedras. No vale la pena derramar más sangre. Aunque venza ya usted, no podrá gobernar. Esto en clara alusión de que Cáceres, con todas las acciones y el poderío militar que imponía las normas de convivencia de nuestro país, ya no tenía la aceptación del Estado peruano. Es así que en ese entonces Manuel Cándamo convoca a elecciones populares. Luego, en una segunda etapa, hablamos del segundo gobierno de Nicolás de Pierola, que se dio en el año de 1895 hasta 1899. Este gobierno sentó las bases para la República aristocrática. ¿Qué generó? Se inicia la privatización de las tierras. Luego se creó la Sociedad Nacional de Industria. El Perú ya empezaba a generar actividad industrial. Hay la creación de la Compañía Recaudadora de Impuestos. Por otro lado, se da la creación del estanco a la sal para pagar a Chile. Recuerden que al término de la guerra, nosotros tuvimos muchas deudas asumidas. Y dentro de ellas les mencionaba al inicio de esta exposición que teníamos que pagar un fuerte capital monetario por indemnización a Chile por haber sido ganador de la guerra. Se creó la libra peruana de oro. El auge de los bancos italianos, el Banco Popular y el Banco Internacional empieza a tener mayor preponderancia en el segundo gobierno de Nicolás de Pierola. Ahora que ya saben más sobre cómo se dio la reconstrucción nacional y quiénes fueron los personajes que intervinieron en la misma, les toca trabajar en casa. Ustedes van a desarrollar en su cuaderno las actividades de la página 79 de nuestro módulo de aprendizaje. Recordemos que el tema tratado de reconstrucción nacional lo encontraremos en las páginas 78 y 79 de nuestro módulo de aprendizaje.
Para culminar con las labores, respondan la siguiente pregunta. ¿Qué hubieras hecho tú para reconstruir el Perú? Si ustedes hubieran sido partícipes de esta reconstrucción nacional, ¿qué alternativas hubieran brindado? ¿Cuál de todas las acciones de nuestros gobernantes de aquel entonces a ustedes les parece favorables? Y si ustedes hubieran sido los presidentes del Estado peruano, ¿qué otras medidas hubieran planteado para reconstruir la estabilidad social, económica y política de nuestro Perú? Ahora sí, mis queridos estudiantes, es hora de trabajar.